Uno de los mayores avances que se ha dado en el campo de las ciencias atmosféricas aplicadas al agro en las últimas décadas es lo que se llama pronóstico climático. El pronóstico climático se diferencia del pronóstico meteorológico en que va mucho más allá de los 7 días que cubre el pronóstico meteorológico. El pronóstico climático lo que trata es de, más que pronosticar, de prever los próximos meses. La diferencia entre pronosticar y prever es que cuando uno pronostica está diciendo lugar, momento, hora, lo está haciendo con mucha precisión. En cambio, el pronóstico climático más bien tiende a decir si la próxima campaña va a ser seca, cálida, va a haber mucho viento, va a haber granizo, es decir, dar las características o rasgos sobresalientes de los próximos meses con suficiente detalle, pero no con un exceso de detalle, como para que el productor, el comerciante, el planificador, el tomador de decisiones pueda hacer su plan de trabajo durante un lapso que va desde prácticamente un mes hasta los 12 meses. Este avance se logró merced a estudios que vienen desde principios del siglo XX. Allá por 1912, el profesor Gilbert Walker, trabajando en la India, que en ese momento era parte del Imperio Británico, se empezó a dar cuenta que había una oscilación en los océanos, en particular en el Pacífico, que determinaba que cada año climático, el año climático va más o menos de abril a abril, de la primavera del hemisferio norte a la siguiente primavera del hemisferio norte, tuviera ciertas características sobresalientes. Algunos años después, en la década del 30, Namias se dio cuenta que esta oscilación atmosférica tenía que ver con un fenómeno que se conocía desde el siglo XVI y que se conocía como fenómeno del Niño, que era cuando el Pacífico ecuatorial se calentaba en las proximidades de la costa peruana. Esos eran años en que los pescadores tenían mala pesca y como el calentamiento del océano se daba hacia el día de Navidad, le pusieron el nombre del niño por el niño Jesús. A principios de la década del 80 se empezó a notar que cuando había estos episodios de calentamiento del Pacífico realmente se modificaba el clima del planeta. Esto se notó en buena medida porque estábamos empezando la globalización. Entonces, ¿qué ocurría? Ya en la década del 80, cuando había un El Niño, le iba mal a la agricultura china, que era en ese momento ya una economía emergente, tenía que, importar más, también se perjudicaba la agricultura de la India, que salía a comprar aceites. Entonces, cuando empieza la economía a funcionar en forma global, también se nota que hay fenómenos climáticos globales que si no, no hubieran sido notados. En Argentina empezamos a notar que Chicago andaba con El Niño y también con su fase opuesta, que es la Niña, que son los años de enfriamiento del Océano Pacífico. Además notamos que en realidad Argentina venía a contramano del mundo, como suele hacer en muchos otros aspectos, porque los El Niño en realidad son años en que hay sequía en la India, sequía en China, sequía en África, una tremenda sequía en Australia. Para dar una idea, en los años del Niño la producción australiana de trigo, que es de 25 millones de toneladas, baja a 10 millones de toneladas. O sea, faltan 15 millones de toneladas de trigo en el mercado. Y en Argentina, contrariamente, llueve más. Lo mismo que ocurre en el sur de Estados Unidos y en alguna medida también en el cinturón maicero. Entonces se empezó a ver que esto tenía una importancia económica muy importante. También se empezó a notar que los episodios de la Niña, que es cuando llueve más en la India, en China, en Sudáfrica, en Australia, en Argentina había sequía. Así que nosotros en Argentina, Uruguay, sur de Brasil, es como que pasamos del cielo al infierno, ¿verdad? Porque los años del Niño son muy buenas producciones en general y los años de la Niña son no solo malas producciones en Argentina, sino que nuestros clientes, China, la India, producen bien. Así que son las dos condiciones contrapuestas. Naturalmente, no todo en la atmósfera es El Niño, pero El Niño sirve para explicar lo que ocurre a rasgos generales. Entonces, de estos últimos 30 años, desde que se descubrió que el pronóstico climático era posible, ha habido muchos avances. Hoy en día tenemos modelos de pronóstico bastante seguros a 6 meses, es decir, pronosticamos a 6 meses, con fecha, hora y día.
y tenemos sistemas de previsión a un año y un poquito más también. Entonces, al comienzo de cada campaña estamos en condiciones de saber cómo le va a ir a Argentina, cómo le va a ir a Norteamérica, cómo le va a ir a China, cómo le va a ir a la India, cómo le va a ir a Europa, y de esta manera poder planear una estrategia productiva y comercial que nos genere los mejores ingresos, la mayor rentabilidad y también la mayor sustentabilidad, de manera de poder producir ganando más y conservando el capital productivo también. Entonces, a comienzos en este momento de la campaña agrícola 2011-2012 y también en el final de la campaña 2010-2011, ya si vamos a la situación actual podemos decir que nos viene un otoño con heladas tempranas, bastante seco, y que vamos a entrar en la campaña 2011-2012 con los suelos bastante agotados de humedad, con posibilidad de heladas tempranas y también con posibilidad de heladas tardías en la siguiente campaña. La situación ahora, a pocos meses de comenzar la nueva campaña, es que estamos yendo posiblemente a un nuevo episodio de la Niña, como el que tuvimos el año pasado, es decir, una temporada seca, que podría ser bastante riesgosa porque habría una acumulación de 2 episodios secos consecutivos. Justamente esta acumulación de 2 episodios secos consecutivos ya ocurrió hace poco, fue la sucesión de la Niña 2007-2008 y 2008-2009. Entonces la primera Niña no causó un gran impacto, pero la segunda Niña, la 2008-2009, fue la campaña de los 32 millones de toneladas de soja, es decir, 10 o 12 menos que lo que se esperaba. De la misma manera, los últimos 3 años vienen así. 2009-2010 fue un El Niño con muy buenas lluvias, nos dejó buenas reservas de humedad. 2010-2011 ha sido una La Niña, como partimos de buenas condiciones de humedad, el impacto es muy reducido, inclusive en este momento hay estimaciones que hablan de 50 millones de toneladas de soja, que puede ser demasiado tal vez, pero los cultivos se ven bien, pero el riesgo que está empezando es que estamos frente al próximo inicio de una nueva campaña sin reservas hídricas y con la posibilidad de que la nueva campaña vuelva a ser seca. Entonces, nos estamos enfrentando posiblemente a un escenario parecido al de 2008-2009. Por eso, en este momento, ponerse a pensar cuáles serían las medidas para adaptarse a este ambiente climático que nos está viniendo, podría ser la diferencia entre tener una economía sana el año que viene y no tenerla.